¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a este llamado para este ejercicio académico. Con todo placer, con todo gusto, les comento de manera muy brevemente. ELAW es un intento de manera colegiada que se hace por algunos compañeros juristas, generalmente abogados que se dedican al litigio de la región noroeste del estado de Guanajuato, el efecto de crear una suerte de eh, centro, escuela de capacitación para todos aquellos interesados en temas novedosos, en nuevas técnicas, con la finalidad de poder brindar la mejor de las exposiciones en los temas en que se vayan a tratar. Esa es la finalidad que tiene para todos aquellos que nos hagan favor de acompañarnos. El tema a tratar es teoría general de los derechos humanos. Esta es una parte que hasta hoy día pudiésemos considerar un tanto cuanto novedosa, no del todo. Hay muchos teóricos, muchos doctrinarios que han hablado al respecto y que de manera concreta pues han precisado ya algunos elementos muy concretos respecto de la teoría general de derechos humanos. En este entendido, vamos a ir platicando en varios momentos de aquellos puntos que se consideran esenciales para ponderar una de estas, para ponderar esta teoría. Vamos a hablar de 4 puntos de manera muy concreta. Como punto de partida para estos comentarios tendremos que hablar cuáles son las fuentes de los derechos humanos. Y en este entendido, pues tendremos que ubicar de manera específica cuáles son los que podemos mencionar con este carácter. Para hacer esto es innegable que tendremos que hablar un poquito de lo que la Corte en nuestro país desde el pasado 2011 ha definido como el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad lo podemos establecer intrínseco o de manera implícita y también de manera implícita. Es decir, las fuentes de los derechos humanos las vamos a poder ubicar en distintos lugares, en distintos momentos. El primer bloque el primer lugar donde podemos encontrar los derechos humanos de manera explícita se encuentra precisamente en el llamado bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad se encuentra concretamente en nuestra Constitución Política Federal, desde luego, así como también en los tratados internacionales que de manera positiva y específica nos establecen estos derechos humanos. Así pues, en este lugar es donde vamos a ubicar cuál es el texto vigente positivo en donde se encuentran los derechos humanos de manera, comentaba yo, explícita. Es decir, vamos a encontrar los redactados y de esta suerte vamos a poder ubicar cuáles son. De manera muy doctrinaria o muy aventurada, se nos ha dicho en las clases de Derecho que este bloque se encuentra en los primeros artículos de nuestra Carta Magna. Esto es así porque es donde se han establecido de manera positiva, es decir, escrita, cuáles son estos derechos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, el segundo lugar donde podemos encontrar los derechos humanos, decía yo de manera implícita, los podemos ubicar de manera más concreta en la argumentación jurídica que hacen los distintos actores jurídicos. A esto es lo que comúnmente se le denomina hoy en día como sobreinterpretación, es decir, darle un alcance más allá del contenido explícito a estos derechos humanos. Nace luego entonces de la indispensable argumentación que aglutina tanto al fundamento como a la motivación que realizan los operadores jurídicos y que plasman en sus argumentos, en sus demandas, en sus sentencias.
La base necesaria para esta sobreinterpretación de la cual estoy comentando se encuentra de manera muy concreta en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución Federal. Y está cimentada en dos principios. Los principios interpretativos que ahí se encuentran, que están incluso señalados de manera específica, el de universalidad, el de interdependencia, indivisibilidad y progresividad en la interpretación de estos derechos humanos. Estos principios hacen una suerte de un juego de habilidades de ponderación en la cual debes necesariamente tú como operador jurídico utilizarlos y saber invocarlos dependiendo de cuál sea la ponderación de cada uno de ellos. Un ejemplo muy adecuado, considero yo, es el juego del Jenga. Este juego donde hay varios bloques de madera que construyen una torre y que al momento en el cual tú estás disponiendo de alguno de ellos, el resto puede venirse abajo si no se extrae con cuidado el bloque que tú deseas. En este juego, en esta analogía que yo realizo, los principios que acabo de referir cobran especial importancia porque si no son bien interpretados pueden traer la colisión de distintos derechos de esta naturaleza. El último lugar donde vamos a encontrar a los derechos humanos o donde podremos utilizarlos como tales es indudablemente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Existen, como sabemos, después de varias sentencias que ha emitido nuestra Corte Suprema, por mencionar las más importantes, el famoso caso Radilla Pacheco, el expediente varios 912 del 2010 y la contradicción de tesis 923 del 2011, que nos establecen que estos criterios que ha emitido la Corte Interamericana tienen dos caracteres. Se le considera criterios vinculantes, aquellos en los cuales el Estado mexicano fue parte dentro de un proceso jurisdiccional y que por ende le compete aplicarlos al Estado mexicano. En una segunda categoría, anteriormente así denominada, que eran los criterios orientadores, que cualquier otra jurisprudencia, cualquier otra sentencia emitida por la Corte Interamericana pudiese ser sopesada a la hora de resolver cualquier colisión de derechos, al efecto con esa trascendencia como un criterio orientador de qué se había realizado en algunos otros juicios similares. La última contradicción de tesis que yo señalaba, la 923 del 2011, bueno, nos da luz y nos dice que todos son completamente aplicables dentro del territorio mexicano, el territorio nacional. En ese entendido, es que podemos entender o comprender que estas son las fuentes de tales derechos. Mencionaba luego entonces el bloque de constitucionalidad, constituido por la Constitución Federal, por los tratados internacionales de la materia vinculantes a derechos humanos, la sobreinterpretación que de estos se hagan, es decir, ir más allá, que esta ya es actividad de los operadores jurídicos, concretamente jueces y abogados postulantes, y desde luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eso sería en cuanto al primero de los elementos de la teoría general de derechos humanos. El segundo elemento que podemos denominar como los tipos de los derechos humanos, es decir, cuáles son estos, de qué estamos hablando al señalar que vamos a aplicar derechos humanos, vamos a poder clasificarlos en 5 grandes bloques. Y esto tiene mucho que ver con aquella doctrina tradicional de las generaciones de los derechos humanos. Es decir, podemos definir estos tipos o aglutinarlos en distintos bloques dependiendo de cuál es el valor preponderante, el factor que tienen que proteger estos derechos. Y aquí es importante hacer referencia a esto que acabo de mencionar, la teoría del valor. Por regla general,
un derecho humano es un dogma. Un dogma en el entendido académico, es decir, un argumento racional autodemostrable que por sí solo es convalidado sin necesidad de prueba adicional. Podemos señalar cualquiera. El ejemplo tradicional o más clásico es la vida. La vida es buena, desde luego que es un valor preponderante inherente a la dignidad del ser humano. Por eso adquiere este carácter de derecho humano. En este juego, en esta suerte, la teoría del valor, luego entonces, corresponde a todos aquellos bienes que son tutelados al grado de dignidad humana, es decir, serían los derechos mínimos irreductibles de todo ser humano para que se le considere como tal, para que tenga esa calidad, esa cualidad de ser humano. Luego entonces, estos grupos o estos tipos de derechos humanos, decía yo, muy emparentados con la teoría de las generaciones de derechos humanos, los vamos a catalogar primero en aquellos que se incorporan a la igualdad. Es decir, todos aquellos derechos humanos que tienen por objeto crear condiciones equitativas para que todos los seres humanos tengan la misma calidad en su dignidad como tales. En un segundo bloque tendríamos los derechos de libertad, los derechos libertarios, aquellos que nos permiten acceder, desde luego, a condiciones, como decíamos, equitativas, pero que nos dan esa vía para poder encaminar nuestras solicitudes. En un tercer bloque tendríamos los derechos llamados de seguridad jurídica, muy debatibles. El ejemplo o la ponderación que siempre se realiza entre nuestra Constitución federal con la Declaración sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. En este último, pues no se establecen como tales el grupo de seguridad jurídica. Sí, desde luego que todos conocemos el artículo 8 y su contenido de la Convención Americana y que ellos denominan las garantías judiciales. Este grupo de seguridad jurídica que aquí en México cobra importancia de manera muy relevante, atendiendo, bueno, a nuestra secuencia histórica, en donde grandes violaciones de derechos humanos han sido cometidas en contra de este bloque y que nos establecen cuáles son los parámetros normativos para poder sobrellevar un proceso con todas las garantías judiciales necesarias. Un cuarto bloque, también muy debatido y que se encuentra plenamente identificado en el artículo 27 de nuestra Constitución Federal, los derechos inherentes a la propiedad, en cualquiera de sus modalidades. Esto también es algo, pudiésemos llamar sui generis, en nuestro Estado mexicano, por lo que respecta a la propiedad social, que apenas empieza a ser reconocido en otros países. Y esto lo menciono así porque México y algunos otros países de Latinoamérica de manera muy escasa reconocen este régimen de tenencia de la tierra. Tradicionalmente pues, se encuentra en la propiedad pública, la propiedad privada, pero de manera muy escasamente reconocida se encuentra la propiedad social. Por último, el último grupo, decía yo, incluso apenas empieza a permear este nuevo reconocimiento, que podíamos encontrar los llamados derechos sociales o colectivos. Esto es relativamente nuevo, aproximadamente 4 años a la fecha, que se ha incorporado dentro de la teoría general de los derechos humanos, aun y cuando en México tenemos una amplia tradición en cuanto a garantías sociales se refiere. Hoy en día todos identificamos un derecho humano social y que nos duele, que es aquello que más nos pega en nuestros actuales momentos, que sería la seguridad pública, el derecho a la salud, muy de moda por las condiciones sociales que todos tenemos y entendemos. Y en este rango se localizan este tipo de derechos. Sin embargo, decía yo, ya de muy amplia tradición se encuentran las garantías sociales que han sido incluidas en nuestra Carta Magna desde la reformulación en la Constitución de 1917.
Un ejemplo de esta notoria introducción escasa, decía yo, la podemos encontrar en la Declaración de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, sobre los derechos de los campesinos, que fue emitida y suscrita apenas en septiembre del 2018. Y me voy a referir a un ejemplo en concreto, el artículo 12, apartado 2 de esta Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, señala: los campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente. Tienen derecho al acceso a, a las aguas, a los pastos y a los bosques. Este reconocimiento hacia los derechos colectivos, hacia un ejercicio de manera no individual, sino de manera compartida, y desde luego la sustentabilidad de los mismos, decía yo, es de reciente reconocimiento. Sin embargo, es un tipo más que poco a poco irá permeando también dentro de los procesos jurisdiccionales. Existen también ya algunos criterios asumidos por la Corte Interamericana en asuntos de esta naturaleza y que han ido poco a poco permeando en esta nueva consideración. Bien, entonces, hasta lo que hemos podido platicar en estos momentos, estaríamos señalando lo que fue la parte de las fuentes de los derechos humanos, los tipos de estos derechos humanos, y procederíamos al siguiente elemento. Este tercer elemento lo podemos identificar como el reconocimiento y la incorporación de los derechos humanos. ¿Reconocimiento e incorporación a qué? Desde luego que es en el propio corpus iuri de cualquier estado, en el caso de México, de nuestro país, de nuestro bloque de constitucionalidad, y la incorporación tendríamos que hacerla, como decía yo o referenciaba, en todo aquel argumento jurídico tendiente a acreditar alguno de estos derechos. Para una correcta precisión, desde mi punto de vista, pudiésemos ir desglosando este apartado a manera de preguntas. Entonces, la primera pregunta relevante respecto del reconocimiento y la incorporación de los derechos humanos a nuestra actividad jurisdiccional, incluido el corpus iure, sería: ¿cuáles derechos humanos? ¿Cuáles son los que vamos a reconocer e incorporar? Bueno, estos ya quedaron precisados, ya quedó contestada esta respuesta en el primer bloque de mi comentario, en donde ubicamos las fuentes del derecho. Bueno, esos son los derechos que tendríamos que reconocer y que incorporar. Refería yo en la breve explicación de la teoría del valor que pues todo aquel elemento de valoración de la dignidad humana pudiese encuadrar de manera muy sencilla en esta respuesta. La siguiente pregunta sería: ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde podemos reconocer e incorporar esos derechos? Decía yo de manera anticipada, desde luego que es en el corpus iuris nacional. Así también en los argumentos de las partes y en las consideraciones de las resoluciones jurisdiccionales. Ahí es donde vamos a encontrar de manera viva, de manera precisa, esta incorporación de los derechos humanos al texto de la legislación interna nacional. Todo aquel abogado que haga un ejercicio de ponderación en sus hechos para redactar la necesaria visualización de los derechos de la infancia para efecto de solicitar la determinación de una pensión provisional, desde luego que está ejercitando, está realizando una argumentación de derechos humanos. Por eso es importante ubicar que es precisamente en esa exposición de hechos donde podemos encontrar esta incorporación de los derechos humanos. La siguiente pregunta sería: ¿a quiénes? ¿Quiénes, y me refiero a los sujetos, tienen la obligación, ya sea de respetar, ya sea de ponderar, ya sea de invocar estos derechos humanos? Y esta pregunta debe de ser realizada en dos vías. En la primera vía tendría que hacerse la pregunta: ¿a quiénes se les exige el cumplimiento de los derechos humanos? Y esta respuesta
la vamos a encontrar en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución Política Federal, y nos dice que las personas que están obligadas al cumplimiento de los derechos humanos son todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Desde luego, con sujeción a tales competencias, aquí es importante señalar que en ocasiones este requisito, esta exigencia del cumplimiento puede presentar algunos claros oscuros. De esto nos vamos a hacer cargo en breves momentos. Sin embargo, hasta hoy día podemos decir de manera acertada que a quienes se les exige son a todos aquellos que detentan un gramo de autoridad, desde la autoridad municipal más humilde hasta el presidente de la República. Son autoridades y son a quienes se les debe de exigir este cumplimiento. También existe un amplio debate sobre si los particulares tienen la obligación del cumplimiento de los derechos humanos. Y este debate ha sido ponderado y se ha resuelto en la afirmación de que sí, efectivamente, todas las personas, incluidas los particulares, sin autoridad pública, pueden o deben de exigírsele el cumplimiento de los derechos humanos. Bien, la segunda vía que cabría en otra pregunta que podemos hacer, ¿por qué y hasta qué el límite se exige el respeto de los derechos humanos a estos sujetos obligados? Bueno, ello es necesario porque, partiendo del escenario que ya comentaba, es importante establecer dos elementos característicos de esta exigencia. El primero sería el concepto del control difuso de constitucionalidad y todo lo que esto conlleva. Esto sería un tema muy amplio, requeriría de toda una exposición adicional, que evidentemente pues sería materia de mucho tiempo y que no pudiésemos abordar del todo en estos momentos. Señalar desde luego que en este concepto pues ha habido amplios debates también. Precisamente hay un punto de resolución dentro de la sentencia Radilla Pacheco, ya cuando se nacionaliza aquí internamente en nuestro país, que señala que, bueno, pues que el control de constitucionalidad en manera difusa será incluso exigible al grado de ser ex oficio, es decir, un requerimiento expreso a todo aquel ente que realice funciones jurisdiccionales. Pudiésemos referir eso en estos momentos. Señalaba yo, bueno, es un tema que requiere de mucho mayor explicación, pero que pudiese ser materia de una posterior charla. Por el momento tendríamos que acotarlo hasta ese comentario. El segundo elemento que es importante también platicar, que era lo que yo anticipaba, que existen algunas determinaciones dudosas, algunos claros oscuros, en donde algunos particulares pueden emitir actos de naturaleza pública. Y aquí surgen distintos criterios y distintas apreciaciones. Podemos mencionar algunos. Vamos a referir dos. El caso de los notarios públicos. Es evidente que la actividad que realizan, la fedación que hace un notario, es de naturaleza pública. Luego, entonces, sus actos, incluso en la mayoría de los códigos civiles estatales, señalan de los códigos procesales civiles, señalan que los actos de un notario público tienen el carácter de un documento público. Luego, entonces, bien pudiesen generar alguna confrontación, alguna lesividad hacia un derecho humano. Por esta característica es que es necesario señalar que también alcanza hasta ese grado la obligación de respetar los derechos humanos. El otro ejemplo que también es muy claro puede ser las empresas paraestatales, el más
recurrente de todos ellos, la Comisión Federal de Electricidad, que en muchos momentos, pese a que su servicio nace de una contratación aparentemente entre particulares, entre una empresa, que aun y cuando se considera paraestatal, tiene el carácter privativo, un acto únicamente entre dos personas, bien puede ejercitar también alguna lesividad a un derecho humano. Por eso también a ellos se les exige el cumplimiento. Esto sin dejar de lado lo que había yo manifestado con anterioridad, que el debate ha sido ya superado y que se señala que incluso los particulares tienen la obligación de este respeto hacia los derechos humanos. Bien, con esto culminaríamos nuestro comentario de este tercer bloque, de este tercer elemento, y vamos a cometer al último de ellos, el cual vamos a señalar como la hermenéutica de los derechos humanos, es decir, la necesaria interpretación de los derechos humanos. Esta sería la parte final de estos breves comentarios, de esta opinión de su servidor. Desde luego que es la más amplia y que tendremos que ir desglosando también de manera muy pausada. Bien, es necesario interpretar derechos humanos. Incluso veíamos en dónde deben de ser incorporados, en qué momento, y decíamos que es precisamente en el ejercicio diario de la ponderación jurídica de todo aquel operador, llámese abogado postulante, llámese Ministerio Público, llámese juez, quienes deben de emplear esta hermenéutica de los derechos humanos. Bien, de entrada tenemos que señalar, como ya se había dicho, que los derechos humanos son principios de valor, es decir, estamos jugando con la evaluación de elementos directamente ponderativos de la dignidad del ser humano, es decir, hasta dónde puede llegar o hasta dónde se puede intervenir en una invasión a estos derechos. En este entendido, por regla general, los derechos humanos son principios. Hablamos ya de la teoría del valor, de la teoría en donde se deben de sopesar bajo los principios que nos establece el propio artículo primero, segundo párrafo de nuestra Carta Magna, principios de universalidad, de interdependencia, en los cuales no podemos valorizar o tener en mayor consideración un derecho humano sobre el otro. Habrá sí que ponderar sobre cuál se afecta menos para poder llegar a una resolución de carácter jurisdiccional. En este entendido, ya la interpretación propia, la interpretación ordinaria de los derechos humanos, se rige bajo ese mismo fundamento jurídico en dos vertientes, en dos piedras fundamentales. Uno de ellos será la interpretación la interpretación conforme. Otro de ellos será el principio pro homine o pro persona, como se ha definido ya en la parte de derechos fundamentales de nuestra Carta Magna. Vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. ¿Qué es la interpretación conforme? De nueva cuenta, tengo que hacer alusión al ya citado caso Radilla Pacheco, puesto que ahí es donde se establece de manera concreta la intromisión de esta figura en nuestra Carta Magna. Se encuentra, como decía yo, ya en el párrafo segundo, artículo primero, y así también, de nuestra Carta Magna, y así también en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me disculpo por la toma de agua. Y estos preceptos nos señalan que los derechos humanos no pretenden confrontar a la norma inferior. Hablamos de toda norma inferior, aquella que no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad, a la cual, por obviedad, vamos a definir como norma superior, sino que se trata, esta interpretación conforme, de poder adecuar la norma inferior con la norma superior.
adecuar el contenido de la legislación ordinaria a los principios rectores de los derechos humanos. Los ejercicios de ponderación los veremos un poquito más adelante. El principio básico, luego entonces, de la interpretación conforme, nos establece que no se parte de la confrontación del contenido de derechos humanos con la legislación ordinaria, sino su mera adecuación para que no riña la norma inferior con la superior. Esto debemos de aderezarlo, como decía yo, con el principio pro homine. Se encuentra en el mismo fundamento legal ya citado. Y este principio corresponde a la protección más amplia que se le pueda brindar a una persona de acuerdo al sistema jurídico que se trate. Es decir, que en una interpretación sistemática, no solamente de la aplicación de la norma inferior, como pudiese ser un código civil estatal, pudiésemos encontrar la solución a una disyuntiva jurídica. No, sino que tendremos que ampliar en todo el sistema jurídico nacional, desde luego acudiendo a las leyes federales y si es necesario a la legislación de carácter internacional, para efecto de encontrar una norma protectora que alcance, que proteja a la persona cuyo juzgamiento se está realizando. En base a estas dos normas interpretativas es que se puede luego entonces lograr esa adecuación de hermenéutica a los derechos humanos. Decía yo, en cuanto a la interpretación conforme y al principio pro persona. Bien, así pues, por citar el contenido de este fundamento constitucional, nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución Política Federal y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí es donde encontramos luego entonces estos dos basamentos de los cuales yo mencionaba. Ahora, esta interpretación desde luego que requiere de un elemento adicional. ¿Cuál es ese elemento? La argumentación de los derechos humanos, es decir, la forma concreta ya de expresar cómo es que se realizó esta interpretación en base a estos principios. Bien, para esto tendremos que establecer dos momentos diversos. El primero en la parte general y la otra ya de manera muy específica. Bien, en la parte general, la argumentación nace en la evaluación y presentación de una solución jurídica. Esta solución jurídica, desde luego que es personal a un juicio de valor. A esta ponderación de la cual hablaba yo, ¿cuál derecho humano sopesado afecta menos o proporciona una mejor protección hacia la persona? Esto, desde luego, tendremos que aderezarlo, como mencionaba, con esta teoría del valor, y así pues, considerando la definición estricta del concepto de argumento, dicha definición señala que un argumento es una disputa, es una confrontación. Así pues, la argumentación de los derechos humanos se resume a exponer las opiniones subjetivas del autor, incluso, me atrevería yo a decir, sus propios prejuicios respecto de este ejercicio de ponderación en la teoría del valor que se realiza por cada uno de los operadores jurídicos. No siempre puede ser la adecuada, no siempre puede ser la solución correcta, pero este ejercicio que se tiene que realizar es donde nace la argumentación en el sentido general. Ahora bien, cuando existe una confrontación directa entre la norma inferior con la superior, entonces estaríamos hablando de una argumentación en sentido estricto, en sentido específico. Y como regla general, lo que acabo de decir, la argumentación de derechos
humanos, existe varias técnicas que pueden ser utilizadas, como refería yo, sí y solo si existe un conflicto real entre el contenido de la norma inferior con la superior. Partiendo de esta premisa, lo principal, lo primero que se debe de realizar es evaluar si efectivamente existe un conflicto de norma. Si no, tendremos que acudir, como ya se manifestó, como ya se dijo, a los principios interpretativos de la interpretación conforme y del principio pro persona. Si no tenemos un conflicto específico, real, entre la norma inferior con la norma superior, haremos una argumentación de carácter general, únicamente realizando la adecuación de esta norma a los principios constitucionales o convencionales. Sin embargo, en caso de que exista, de que sea real esta confrontación, sí tendremos que acudir a otras técnicas que son las que a continuación manifiesto. Lo que hemos venido platicando y que yo he denominado teoría del valor fue introducida por un jurista de origen alemán de nombre Robert Alexi en dos obras de extrema pulcritud en cuanto a argumentación se refiere. La primera de ellas la denominó Teoría de la Argumentación Jurídica, que publicó en 1978, y la segunda, donde retoma y amplía estos criterios, que es la Teoría de los Derechos Fundamentales, que fue publicado por el ya citado Alexi en 1985. Este autor en este autor establece esta argumentación a partir de una pregunta base. Y él señala o trata de encontrar la posibilidad de una interpretación entre la racionalidad y el conocimiento práctico. ¿Cómo lograr esta simbiosis para así poder expresar argumentos reales respecto de la vivencia de la afectación sufrida y el grado de racionalidad necesario para evidenciar esta confrontación? ¿Sí? Entonces, de esta manera poder arribar a un criterio que soportara esta argumentación a la que él refiere. Bien, lo logra a partir de dos conceptos que él diseña. El primero se le denomina el test de proporcionalidad, el segundo al cual denomina la ponderación de derechos humanos. Bien. El test de proporcionalidad es un instrumento, es una herramienta metodológica, es una forma de hacer las cosas. Y esta metodología se emplea para medir si el grado de limitación o de restricción de un derecho humano se encuentra en alguna norma inferior, resulta o no compatible con la norma superior. Es decir, lo que venía yo manifestando, establecer si existe efectivamente una confrontación, una colisión entre derechos humanos, ya sea de una norma establecida, de una norma inferior establecida en legislación ordinaria con la norma superior. Es decir, si esta norma establece esta restricción o esta afectación a los derechos establecidos en la norma superior. Bien. De ser así, entonces tendríamos que acudir a establecer que sí existe esta confrontación. Luego, entonces, acudiríamos a la segunda herramienta, que sería la ponderación de los derechos humanos, o lo que, como decía yo, define Robert Alexi como la teoría del peso. Cuando mayor es el grado de afectación de un principio, es decir, de un derecho humano, tanto mayor tiene que ser la importancia de su satisfacción en otro. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Esta es una regla que él establece en esta mencionada ley del peso, que nos dice que si hay una afectación, una restricción específica en una norma
inferior, esta debe de ser resarcida conforme a la interpretación que se haga de la norma superior. Estos serían los dos elementos en los cuales se basa Robert Alexi para poder establecer esta argumentación jurídica. Desde luego que es necesario, una vez evaluadas las dos, comentar que cuál sería el momento y la forma de aplicar esas técnicas, ya que aquí estaríamos en una interpretación de manera abstracta o de manera concreta. Y esto internamente ya ha sido establecido en nuestra Constitución Federal al establecer los dos vías del amparo, el amparo indirecto, el amparo directo. Así pues, sería como pudiésemos evaluar la aplicación de esta argumentación jurídica a la interpretación de los derechos humanos. Bien, de mi parte, con este último comentario, concluiríamos esta exposición general. Desde luego, agradecer a todos aquellos que hicieron favor de seguir esta iniciativa. Esperamos que no sea que solo sea la primera de muchas. Mencionaba yo que ILAU tiene como objetivo lograr una academia virtual que sea un punto de conexión con todos los actores jurídicos interesados para poder evaluar, para poder orientar la capacitación de aquellos interesados. Se realizarán algunas otras invitaciones, esperemos que estén pendientes a ella. Les agradezco mucho. Cualquier comentario, cualquier duda, se queda a su disposición. El correo envía de la página de ILAU. Agradecerles su presencia, su escucha, y quedaríamos al pendientes para futuras invitaciones. Les agradezco, de mi parte es todo. Muchas gracias y nos esperamos ver en la próxima transmisión. Gracias, muy amables.